Esta línea negra marcada en diagonal como escalonada me dice, de aquí hacia la izquierda tenemos equipos de bombeo que descargan caudales pequeñitos. De aquí hacia la derecha vamos a tener caudales grandes. Vean, partimos desde 0.63 litros por minuto hasta 63, creo que sí es el dato, déjenme ponerlo, hasta, a ver, ese no es, está más a la derecha. Ahí está, hasta 63 litros por minuto. Me voy hacia el lado derecho, vean que aquí tenemos como tal otra condición de nuestros caudales y nos vamos hasta 5000 litros por minuto. Ya estaríamos hablando de equipos que presentan grandes posibilidades de descarga. Entonces, si por alguna razón mi caudal está de este lado, no puedo hacer lecturas del lado derecho. Si mi caudal está del lado derecho, no puedo hacer lecturas del lado izquierdo. Entonces hay que precisarlo, ¿verdad? Entonces, conocimientos, ¿qué sabemos nosotros? ¿Por qué tenemos de información? Nuestro caudal. Entonces, a ver, me voy a llevar este cuadrito y también me voy a llevar este otro. Entonces, primero hacemos la ubicación con respecto a nuestro caudal. A ver, déjenme encontrar esta para que tengamos una mayor área. Y listo, ¿verdad? Entonces, mi caudal, repito, son 35 litros por segundo. Entonces vemos, hace un momento dije por minuto, ¿verdad? Son por segundo. Vemos del lado izquierdo el caudal en litros por segundo, del lado derecho, galones por minuto. Tengo el valor en litros por segundo, entonces es un tanto simple. Vengo, bajo, todavía no lo encuentro, bajamos un poquito más y aquí se encontraría 35. Entre el valor de 34.7 y el valor de 37.8. Extiendo como tal el recuadro y recuerden que solamente puedo utilizar hasta antes de esa línea negra. Son todas estas posibles gamas. Sin embargo, no podemos estar jugando con cualquier valor. Hay que ser meramente preciso acerca del elemento numérico. Entonces nos vamos a las características de nuestra columna. Entonces, número 1, yo sé que mi columna es de 6 pulgadas. Es en este recuadro. Todo lo demás no me interesa. Asimismo, estando justamente en este recuadro, recuerden que mi cubreflecha no es cualquiera. Mi cubreflecha mide 1.5 pulgadas y a su vez el diámetro de flecha 1 pulgada. Entonces, solamente sería esa columna. Y al final, yo sabía que me podía proyectar hasta por acá, pero resulta que solamente me interesa hasta esa posición. Tendríamos una pérdida de 4.4% para un caudal de 34.7 y una pérdida del 5.2% para 37.8. Entonces aquí lo único que me resta es hacer una pequeña interpolación. A ver, pónganle sus calculadoras. Primer dato, 34.7 con 4.4 y por otro lado 37.8 con 5.2. Mi caudal es de 35 litros por segundo. Bueno, está más pegadito al 34.7, entonces no nos vamos a pasar del 5%. 35, así es el valor de mi caudal. Ok, 4.48. Vean, lo voy a poner aquí como elemento número 6, que corresponde al análisis de las pérdidas. Entonces, las pérdidas en nuestra columna me dice que va a ser igual al 4.48%. ¿Qué es lo que visualizamos en este punto? Que nuestro supuesto estaba bien, ¿verdad? Asumimos ese 5% y estamos por debajo. Ahora, las sentencias, ahorita como tengo vinculado el Excel, me permite hacer este tipo de maniobras, ¿verdad? Entonces me regreso a donde hicimos el cálculo de esas pérdidas de la columna y vean, lo que voy a hacer es actualizar el dato. Ya no son 5%, es 448%, ¿verdad? Entonces, al momento de que la pérdida es menor, ¿qué es lo que le pasaría a mi CDT tentativa? Va a cambiar. En este caso se va a ir hacia abajo. A ver, le voy a dar control Z para que vean el valor numérico. 77.85
pensando que era el 5%, actualizamos el dato y ahora se fue a 77,45, bajamos 40 centímetros. El caso un poquito donde nos pudiera generar algún tipo de cambio corresponde a nuestro número de impulsores. Entonces, en algunas situaciones pudieran estar bastante cercanos al entero inferior, que al momento de que reducen, si es el caso, si se reduce la CDT, en lugar de utilizar 10 impulsores, tal vez me hubiera regresado a 9 impulsores. Algunos de ustedes van a tener una proyección al revés, es decir, van a estar por arriba del 5%. Entonces les va a salir un 6, les va a salir un 7, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que va a pasar ahí? Que a lo mejor no eran 9.8, ahora van a tener 10.1 impulsor. De consecuencia, tendríamos que colocar 11 impulsores. Vean, son las consecuencias que tienen cada una de las transformaciones que presenta nuestro sistema, ¿verdad? Entonces, ahorita, listo. Ahora, quisiera hacer como tal este señalamiento. Resulta que para este momento, esta CDT ya no corresponderá a una CDT tentativa. Recuerden que hicimos la actualización o ligue de la información, sino que ahora sí corresponde a mi CDT o carga dinámica total meramente real. Ya son las condiciones en las que va a estar funcionando. Entonces, como ya tenemos esa carga dinámica total, entonces me dice, vamos a calcular cuál es la altura que realmente tiene que vencer cada uno de nuestros impulsores. Entonces, al inicio habíamos marcado que un impulsor tiene una capacidad de hasta 7.9 metros. Pero ¿qué es lo que dice? Tenemos 10 amigos. El trabajo es exactamente el mismo, entonces nos va a tocar de a menos. Entonces vamos a calcular la carga real de cada uno de los impulsores. ¿Cómo lo calculo? Pues simplemente la CDT real dividido entre el número de impulsores, entre 10 impulsores. Es decir, aunque yo sé que cada uno de ellos puede cargar 7.9, resulta que cada uno de ellos solamente cargará 7.7 metros. Hay un pequeño colchoncito, ¿verdad? No es mucho, pero se declara como tal un pequeño colchón. Entonces, repito, ¿verdad? Tengo una capacidad de operación, pero como no hay más altura para solventar, no hay más pérdidas de energía que tengo que solventar, por lo tanto trabajamos con una carga inferior. Esto es el punto número 7. Siguiendo el señalamiento, nos vamos al paso número 8. Y vean, este lo voy a marcar de un color diferente porque está bastante interesante. Me dice, lo que vamos a hacer ahorita, vamos a irnos nuevamente a ese catálogo, vamos a analizar esa curva carga-gasto y lo que vamos a hacer es visualizar cuál sería la capacidad de caudal que van a tener nuestro equipo. Entonces me regreso como tal a mi impulsor. Vean, este es el elemento o esta es la ficha técnica que nosotros estábamos analizando y lo que me dijo, no te voy a pedir 7.9 metros, sino que te voy a pedir una carga meramente inferior. Simplemente para que se vea la diferencia, le voy a exagerar, voy a pensar que ahí está el 7.7. Yo sé que no es cierto, pero si se dieron cuenta, las curvas quedaron bastante pegaditas. Se pudiera complicar un poquito el análisis. Créanme o pensemos todos que este es el valor de 7.7. Es más, hasta le voy a hacer el cambio de un color para que sepamos que son las nuevas condiciones de uso de nuestro impulsor. Entonces, ¿qué sabemos de la teoría? Que entre menor sea la carga, mayor sería nuestro caudal. Entonces, al momento de que mi impulsor va a tener una carga menor, vean que el punto de intersección con nuestra curva de operación, me voy a copiar este elemento vertical, se desplaza hacia la derecha. Entonces también le voy a poner ese mismo control. ¿Qué me indica esto? Que ahora en lugar de tener una capacidad de extracción de 126 metros cúbicos por hora, ahora voy a tener una capacidad de 135 metros cúbicos por hora. Se incrementa el caudal. Repito, menor carga, mayor caudal. Esto es lo que nos dice nuestro elemento. Vean además, de forma generalizada, en términos de la eficiencia. Al inicio estamos trabajando con
una eficiencia del 80 y tantos por ciento, no recuerdo cuánto le puse, aquí lo tengo, del 81%. Si yo lo dejara trabajar en esas condiciones, nos vamos a una eficiencia del 77.8%, por ejemplo, ¿verdad? Vean los marcadores que se presentan para ese anexo. Entonces, a ver, hasta lo voy a subir porque no se veían bien los números. Ese es el 70, ese es el 78, sí, ¿verdad? Es más, 77.5 si quieren. Esta parte les dije que ustedes lo tienen que hacer un poquito a detalle, ¿verdad? No van a poner esas líneas bastante gordas en papel, pues se puede visualizar fácilmente cada una de esas señas. O pensemos que justamente cortan la línea del 78%, vemos que existe un decremento de 3 unidades de eficiencia. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Al momento, si ustedes le ponen o le echan a andar el equipo de bombeo a su contratista, pensemos que ya lo instalaron, ¿verdad? Que cumplimos todas las condiciones, van a emocionar a su contratista. Y él va a decir, este ingeniero es muy bueno. ¿Por qué? Porque solamente le pedí 126 y me está dando 135. Entonces, en ese momento ustedes deben de tener o ser completamente claros con él. ¿Qué es lo que va a pasar si le permitimos que esté explotando 135 metros cúbicos por hora? Lo va a agotar. Va a agotarse el acuífero, ¿verdad? Estamos proyectando una vida útil de 10 años. ¿Qué es lo que va a pasar? Que al año 7, al año 8, ya ni siquiera vamos a tener la capacidad de 126. Y en ese momento les van a comenzar a zumbar los oídos, ¿verdad? Porque este ingeniero me vino a ver la cara, que no sabe, etcétera, etcétera. Entonces hay que mitigar o hay que evitar ese tipo de nociones. ¿Cómo se hace eso? Simplemente nos vamos a nuestro tren de descarga y cerramos tantito nuestra válvula de compuerta. Al momento de que hacemos esto, el caudal se vuelve a regresar a los 35 litros por segundo, a los 126. Y vean, ¿verdad? Aquí yo sé que el impulsor tiene una capacidad de darle más. Sí, pero como mi altura está meramente declarada, la variación del nivel desde el nivel freático hasta el punto de descarga es constante. Bueno, va a ser constante en ese punto dado, ¿verdad? Entonces no hay más altura que nosotros tendríamos que solventar. Entonces, nada más como referencia, voy a poner ese punto número 8 y lo voy a declarar como nuestro caudal máximo. Entonces, dije que era igual a 136 metros cúbicos por hora. A ver, puse el segundo. Okay, metros cúbicos por hora. Esa sería la semblanza, ¿verdad? Voy a quitar ese elemento. Entonces, a lo mejor vuelvo a lo mismo, no sabemos ver bien la configuración acerca de esas unidades. A lo mejor bastaría en convertirla a esos metros cúbicos. Entonces agarramos esta y la dividimos entre 3600, 0.038 metros cúbicos por segundo. A lo mejor no lo visualizo bien, entonces lo paso a litros por segundo, multiplicamos por 1000, y esto sería nuestro caudal, 37.778 litros por segundo. Lo mismo, ¿verdad? Nos pidieron 35 y le estaríamos dando casi 38 litros por segundo. Pero ya dijimos cuáles son las sentencias que tendríamos que declarar. Entonces, eso es el punto número 8. Nos vamos al punto número 9. Entonces, me dice, se vuelve a calcular la potencia requerida, la potencia de nuestra flecha. ¿Por qué? Porque ya sabemos que es la CDT real. El caudal, ya dijimos, cerramos la válvula de compuerta y vale 35. En ese punto, como cerré la válvula de compuerta, obligué a que mi curva se fuera nuevamente a la izquierda y la eficiencia mecánica no cambia, sigue siendo 0.81. Entonces calculamos la potencia de la flecha. A ver, entonces punto número 9. Entonces, calculamos la potencia de la flecha. Entonces me dice, va a ser igual al peso específico. El peso específico ya lo habíamos calculado, multiplicado por el valor del caudal. Creo que el caudal, a ver, no aparece por acá, pero lo tengo
en el apartado anterior, aquí está, 0.035 metros cúbicos por segundo, multiplicado por la CDT, recuerden la CDT real, dividido entre 76 y dividido entre nuestra eficiencia, 0.81. Entonces la potencia real es de 43.88 HPs. Vean, se decrementó un poquitito con respecto a lo que teníamos anteriormente. De hecho, en esa interacción inicial, lo que se busca es tener justamente ese colchoncito, ¿verdad?